¿Y si cumplir 60 años no fuera el comienzo del declive, sino una de las mejores oportunidades que tienes para saber cuánto puede durar tu salud? Hay personas que llegan a esa edad tomando varios medicamentos, con poca energía y limitaciones que antes no tenían. Pero también existen personas que llegan a los 60, 70 e incluso 80 años y siguen caminando, viajando, trabajando, aprendiendo y disfrutando de su vida con una independencia sorprendente. Entonces aparece una pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué diferencia a unas de otras? La respuesta no está en una fórmula mágica, ni en un alimento secreto, ni en una rutina milagrosa. La longevidad depende de muchos factores, entre ellos la genética, el entorno, los hábitos, la atención médica y, especialmente, el estado de salud que una persona conserva a lo largo de los años. Y hay algo particularmente interesante: algunas de las enfermedades crónicas más comunes pueden afectar mucho antes de que una persona sienta que realmente está enferma. Puedes levantarte por la mañana, ir a trabajar, hacer tus compras, hablar con tu familia y pensar que todo está bien, mientras ciertos procesos están avanzando silenciosamente. Por eso, llegar a los 60 sin determinadas enfermedades puede ser una señal favorable de que tu organismo ha conseguido conservar una buena reserva de salud. Pero cuidado, eso no significa que alguien esté destinado a vivir hasta los 100 años. No existe una edad garantizada. Lo que sí podemos hacer es entender qué condiciones suelen relacionarse con una menor esperanza de vida saludable y, sobre todo, qué tienen en común las personas que logran envejecer manteniendo su autonomía. Imagina a dos personas de 60 años. Las dos tienen la misma edad. Una se levanta de una silla sin dificultad, camina varias cuadras, duerme razonablemente bien, mantiene relaciones sociales y puede realizar sus actividades diarias sin depender constantemente de otras personas. La otra tiene dificultades para caminar, se cansa con facilidad y necesita ayuda para tareas que antes realizaba sin pensar. La diferencia no está simplemente en el número que aparece en su documento de identidad. Está en lo que ha ocurrido dentro de su cuerpo durante décadas. Y aquí comienza lo realmente interesante. Porque entre todas las enfermedades que pueden aparecer con el paso del tiempo, hay 5 grupos que merecen una atención especial. No porque evitarlos garantice llegar a los 100, sino porque su ausencia puede reflejar algo mucho más profundo: que varios de los sistemas esenciales de tu organismo todavía están funcionando relativamente bien. Y el primero de ellos tiene una relación directa con algo que probablemente haces todos los días, incluso mientras estás escuchando estas palabras. Algo tan cotidiano que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de cuánto puede influir en su futuro. Estamos hablando de la salud de tu corazón y de tus vasos sanguíneos. Y lo sorprendente es que el problema puede comenzar mucho antes de que aparezca el primer síntoma. El corazón no suele avisar con anticipación de todo lo que está ocurriendo dentro de las arterias. Durante años, una persona puede sentirse perfectamente normal mientras factores como la presión arterial elevada, el colesterol alterado, el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo o una alimentación poco saludable van afectando progresivamente al sistema cardiovascular. Por eso, cuando hablamos de llegar a los 60 sin una enfermedad cardiovascular importante, no estamos hablando simplemente de tener un corazón fuerte. Estamos hablando de haber protegido durante décadas una de las redes más importantes del organismo. Piensa en tus arterias como una enorme red de carreteras. Por ellas circula constantemente la sangre que transporta oxígeno y nutrientes hacia prácticamente cada rincón de tu cuerpo. Si esas carreteras se deterioran, se estrechan o pierden elasticidad, el corazón tiene que trabajar en condiciones menos favorables. Y lo inquietante es que este proceso puede avanzar sin producir una sensación evidente de peligro. Es una de las razones por las que los controles médicos periódicos son tan importantes, incluso cuando una persona se siente bien. Porque sentirse bien y estar completamente libre de factores de riesgo no son exactamente la misma cosa. Ahora piensa en algo todavía más cotidiano. Subir unas escaleras. Caminar rápidamente para cruzar una calle. Cargar las bolsas del supermercado. Levantarte de una silla y caminar hasta otra habitación. Son acciones pequeñas, casi insignificantes, pero juntas revelan mucho sobre la capacidad funcional de una persona.
Cuando el sistema cardiovascular y el resto del organismo conservan una buena capacidad de respuesta, esas actividades pueden seguir formando parte de la vida cotidiana durante muchos años. Y aquí aparece una primera revelación importante: la longevidad no consiste únicamente en conseguir que el corazón siga latiendo. Consiste en conservar la capacidad de utilizar ese cuerpo para vivir. Porque alguien puede tener muchos años por delante, pero si pierde demasiado pronto su movilidad, su independencia o su capacidad para realizar actividades básicas, esos años pueden ser muy diferentes de lo que imaginaba. Por eso, cuando los investigadores estudian el envejecimiento saludable, no solamente importa cuánto tiempo vive una persona. También importa cuánto tiempo puede mantenerse funcional y autónoma. Y esto cambia por completo la manera de mirar los 60 años. No deberían representar una frontera donde empieza inevitablemente la enfermedad. Pueden ser, en cambio, una especie de fotografía del camino recorrido hasta ese momento. Una fotografía que muestra cómo han tratado tus arterias, tus músculos, tu cerebro y tus órganos durante décadas. Pero el corazón es solamente una parte de la historia. Hay otro enemigo silencioso que puede afectar al organismo durante años antes de provocar consecuencias evidentes. Puede comenzar con algo aparentemente sencillo, como una alteración en la manera en que el cuerpo utiliza el azúcar. Y cuando ese proceso se mantiene durante mucho tiempo, puede convertirse en una de las condiciones que más preocupa al hablar de envejecimiento saludable: la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es especialmente interesante porque, en muchas personas, no aparece de un día para otro. Puede existir un periodo prolongado en el que el organismo comienza a tener dificultades para manejar la glucosa, mientras la persona continúa con su rutina habitual. Se levanta, desayuna, trabaja, come, duerme y vuelve a empezar al día siguiente. Y como no necesariamente siente algo dramático, puede pensar que todo está funcionando normalmente. Pero el cuerpo está intentando compensar ese desequilibrio. Con el tiempo, cuando la glucosa permanece elevada de manera persistente, pueden aparecer daños en diferentes órganos y sistemas. Por eso, llegar a los 60 sin diabetes tipo 2 puede considerarse una señal favorable, especialmente cuando se acompaña de otros indicadores de buena salud metabólica. Sin embargo, hay algo que muchas personas pasan por alto: la diabetes no existe aislada. Está conectada con la alimentación, la actividad física, el peso corporal, el sueño, el estrés y, en algunas personas, la predisposición genética. Es como una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse más interesante. Porque quizá estés pensando: si no tengo diabetes, entonces estoy bien. Pero la ausencia de una enfermedad concreta no significa automáticamente que todo esté perfecto. Una persona puede tener glucosa elevada, presión arterial elevada o alteraciones del colesterol sin haber desarrollado todavía una enfermedad diagnosticada. Por eso, la prevención no consiste en esperar a que aparezca una etiqueta médica. Consiste en observar las señales que pueden aparecer mucho antes. Imagina, por ejemplo, a alguien que durante años ha tomado refrescos azucarados, ha comido grandes cantidades de alimentos ultraprocesados y apenas se ha movido. A los 40 puede sentirse invencible. A los 50 quizá todavía se siente bien. Pero el cuerpo no funciona como una cuenta bancaria donde puedes gastar indefinidamente sin consecuencias. Los hábitos acumulados importan. Y también ocurre lo contrario. Pequeños cambios mantenidos durante años pueden acumular beneficios que una persona quizá ni siquiera perciba día a día. Caminar regularmente. Mantener una alimentación equilibrada. Dormir adecuadamente. Conservar masa muscular. Evitar el tabaco. Vigilar la presión arterial y los niveles de glucosa cuando corresponde. Ninguna de estas acciones garantiza una vida centenaria. Pero juntas pueden formar parte de una estrategia mucho más poderosa: reducir riesgos mientras conservas tu capacidad funcional. Y existe otra conexión sorprendente. La salud metabólica no solo tiene que ver con el azúcar que circula por la sangre. También puede relacionarse con lo que sucede dentro del cerebro. Porque a medida que envejecemos, la pregunta deja de ser únicamente cuánto tiempo seguirá funcionando nuestro corazón.
También queremos saber cuánto tiempo podremos seguir siendo nosotros mismos. Recordar nombres. Tomar decisiones. Reconocer a nuestros seres queridos. Organizar nuestro día. Disfrutar una conversación. Y ahí aparece una de las condiciones que más temor produce cuando hablamos de envejecer, el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas. Pero antes de asumir que perder memoria es una parte inevitable de cumplir años, hay una diferencia fundamental que debemos entender. Olvidar ocasionalmente dónde dejaste las llaves no es lo mismo que perder la capacidad de desenvolverte en la vida cotidiana. A todos nos puede pasar que entremos en una habitación y olvidemos por qué fuimos allí, que tardemos unos segundos en recordar un nombre o que una palabra se quede momentáneamente fuera de nuestro alcance. El problema aparece cuando los cambios de memoria, razonamiento o comportamiento comienzan a interferir de manera significativa con las actividades diarias. Las enfermedades neurodegenerativas, como algunas formas de demencia, pueden afectar progresivamente estas capacidades. Y cuando una persona llega a los 60 sin un deterioro cognitivo importante, eso puede ser una señal favorable dentro de un panorama mucho más amplio de envejecimiento saludable. Pero aquí hay una idea que merece mucha atención: el cerebro no está separado del resto del cuerpo. Durante mucho tiempo hemos hablado de la salud mental y física como si fueran dos mundos diferentes. En realidad, están profundamente conectados. El cerebro necesita una circulación sanguínea adecuada, recibe nutrientes, depende del sueño y responde a la actividad física, al estrés y a la interacción social. Por eso, cuidar el corazón también puede significar cuidar indirectamente al cerebro. Y cuidar el cerebro no significa solamente hacer crucigramas o memorizar listas. Significa mantener una vida que lo mantenga activo y conectado. Imagina a una persona que llega a los 65 años y sigue aprendiendo cosas nuevas. Quizá está aprendiendo un idioma, utiliza una nueva aplicación, cocina una receta diferente, conversa con amigos, lee, camina y participa en actividades que le exigen prestar atención. Ahora imagina a otra persona que, poco a poco, dejó de moverse, dejó de relacionarse con los demás y pasó años viviendo prácticamente en piloto automático. No podemos decir que una sola de estas diferencias determine el destino de alguien. Sería una simplificación. Pero si sabemos que múltiples factores del estilo de vida están relacionados con la salud cerebral y con el envejecimiento cognitivo. Y esto nos lleva a una conclusión poderosa: llegar a los 60 con buena salud no significa simplemente haber evitado enfermedades. También significa haber conservado capacidades. Poder levantarte. Poder pensar. Poder decidir. Poder relacionarte. Poder hacer planes. Poder sentir curiosidad. Sin embargo, todavía falta una pieza que suele pasar desapercibida. Una enfermedad puede afectar silenciosamente una parte del cuerpo y, con el tiempo, reducir precisamente esa independencia que tanto queremos conservar. Puede aparecer después de años de presión elevada, tabaquismo, alteraciones metabólicas u otros factores. Puede avanzar sin que la persona piense que su cuerpo está en peligro. Y cuando finalmente se manifiesta, puede cambiar la vida en cuestión de minutos. Estamos hablando del accidente cerebrovascular. El cerebro necesita un suministro constante de sangre. Cuando ese flujo se interrumpe o aparece una hemorragia, las consecuencias pueden ser graves. Algunas personas se recuperan considerablemente con tratamiento y rehabilitación, mientras que otras quedan con limitaciones permanentes. Por eso, llegar a una edad avanzada sin haber sufrido un accidente cerebrovascular puede representar una ventaja importante. Pero todavía queda una pregunta más incómoda: ¿qué sucede cuando el problema no ocurre en el corazón ni en el cerebro, sino en uno de los órganos que trabaja silenciosamente cada segundo para mantener limpio nuestro organismo? Ese órgano es el riñón. Y probablemente no piensas en él durante el día. No lo recuerdas cuando desayunas, cuando caminas o cuando te sientas a descansar. Sin embargo, tus riñones trabajan constantemente filtrando la sangre y ayudando a mantener el equilibrio de líquidos, minerales y otras sustancias necesarias para que el organismo funcione correctamente. El problema es que la enfermedad renal crónica puede avanzar durante mucho tiempo sin producir síntomas claros.
Una persona puede sentirse relativamente bien mientras la función renal va disminuyendo lentamente. Y cuando aparecen señales evidentes, en algunos casos el problema ya está bastante avanzado. Por eso, llegar a los 60 con una función renal conservada es otra pieza importante dentro de la fotografía de un envejecimiento saludable. Y aquí aparece una conexión que quizá no esperabas. Los riñones, el corazón, la presión arterial y la diabetes están mucho más relacionados de lo que parece. Una presión arterial elevada durante años puede dañar los vasos sanguíneos que llegan a los riñones. La diabetes puede afectar los pequeños vasos que permiten que los riñones realicen su trabajo de filtración. Y cuando los riñones pierden función, también pueden aparecer problemas que afectan al sistema cardiovascular. Es decir, no estamos hablando de 5 enfermedades completamente independientes. Estamos hablando de sistemas que se influyen entre sí. Por eso, cuando una persona llega a los 60 sin enfermedades importantes del corazón, sin diabetes tipo 2, sin un deterioro cognitivo significativo, sin haber sufrido un accidente cerebrovascular y con buena función renal, la imagen general puede ser bastante favorable. Pero hay algo que debemos dejar muy claro: esto no significa que esa persona tenga garantizado llegar a los 100 años. La longevidad humana no funciona como una ecuación exacta. Hay factores genéticos, accidentes, infecciones, cánceres y muchas otras circunstancias que pueden cambiar el curso de una vida. Entonces, ¿por qué hablar de estas 5 condiciones? Porque pueden servir como una manera de entender algo más profundo. La edad cronológica dice cuántos años has vivido. Tu salud funcional dice cómo estás viviendo esos años. Y esa diferencia es enorme. Puedes tener 60 años y sentir que todavía tienes muchísimo por hacer. O puedes tener la misma edad y sentir que tu cuerpo te está poniendo límites cada vez mayores. Lo interesante es que muchas de las cosas que determinan esa diferencia comenzaron décadas antes. Tal vez en tus 30. Tal vez en tus 40. Tal vez incluso antes. Cada caminata que hiciste, cada noche de sueño insuficiente, cada cigarrillo, cada periodo de sedentarismo, cada revisión médica que decidiste hacer o posponer, cada decisión alimentaria repetida cientos de veces, todo forma parte de una historia. Y esa historia no está completamente escrita cuando cumples 60. Este es uno de los mensajes más importantes de todo el tema. No necesitas mirar tus 60 años como una sentencia. Puedes mirarlos como una evaluación del camino recorrido y, al mismo tiempo, como una oportunidad para decidir qué quieres conservar durante las próximas décadas. Porque existe otra condición que puede cambiar radicalmente la calidad de esos años y que muchas personas no toman en serio hasta que empieza a limitar su vida cotidiana. No comienza necesariamente con dolor. No siempre aparece en una prueba de sangre. Y puede avanzar lentamente mientras tú simplemente piensas que estás envejeciendo de manera normal. Tiene que ver con algo que utilizas desde que te levantas hasta que te acuestas, tu capacidad de moverte. Moverte parece algo tan normal que rara vez pensamos en lo extraordinario que es. Caminar hasta la cocina. Subir escaleras. Agacharte para recoger algo. Levantarte del sofá. Cargar una bolsa. Girarte para mirar hacia atrás. Todas esas acciones dependen de músculos, huesos, articulaciones, equilibrio, coordinación y un sistema nervioso que trabaja en conjunto sin que tengas que pensar en cada movimiento. Pero con el paso de los años, la pérdida de fuerza y movilidad puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para mantener la independencia. Y aquí encontramos una idea que puede cambiar la manera en que entiendes el envejecimiento. Envejecer no significa necesariamente volverse débil. La pérdida importante de fuerza y función puede estar relacionada con el sedentarismo, enfermedades, nutrición inadecuada y otros factores que pueden aparecer a lo largo de la vida. Por eso, una persona de 70 años que conserva buena fuerza y equilibrio puede desenvolverse mejor que otra mucho más joven que ha pasado años sin actividad física. Piensa en la famosa prueba de levantarte de una silla. Parece sencilla. Pero para realizarla necesitas fuerza en las piernas, estabilidad, coordinación y suficiente confianza para mantener el equilibrio. Si puedes hacerlo con facilidad, es una pequeña muestra de capacidad funcional.
Si cada vez necesitas apoyarte más con los brazos o hacerlo con dificultad, quizás sea una señal para prestar atención. No significa automáticamente que exista una enfermedad. Significa que tu cuerpo está enviando información. Y aprender a escuchar esas señales puede ser mucho más útil que esperar a que aparezca una limitación grave. Aquí es donde muchas personas cometen un error. Piensan que para proteger su futuro necesitan realizar entrenamientos extremos. No necesariamente. Caminar con regularidad, realizar ejercicios de fuerza adaptados a la capacidad de cada persona, trabajar el equilibrio y evitar pasar todo el día sentado pueden formar parte de una estrategia sencilla para conservar la función física. Por supuesto, si existe una enfermedad, dolor importante o limitaciones específicas, conviene recibir orientación profesional antes de comenzar una rutina. La meta no es convertirse en atleta. La meta es conservar la capacidad de vivir sin depender innecesariamente de otras personas. Porque la verdadera libertad después de los 60 puede esconderse en cosas aparentemente pequeñas. Poder levantarte de la cama. Prepararte tu propia comida. Salir a caminar. Viajar. Jugar con tus nietos. Subir unas escaleras. Ir al supermercado. Y aquí aparece algo que probablemente no esperabas. Muchas veces, la longevidad saludable no se nota en el espejo. Se nota en lo que todavía puedes hacer. Puedes tener algunas arrugas más, el cabello diferente y un ritmo algo más lento, pero seguir teniendo una vida activa, relaciones significativas y autonomía. Esa puede ser una forma mucho más útil de medir el envejecimiento que intentar parecer joven. Y ahora podemos conectar todas las piezas. El corazón necesita cuidado. El metabolismo importa. El cerebro importa. Los riñones importan. El movimiento importa. Pero todavía hay un elemento que puede influir silenciosamente en todos ellos y que, además, suele ser uno de los hábitos más ignorados por quienes quieren vivir más. Es algo que haces cada noche, pero que muchas personas sacrifican durante años creyendo que están ganando tiempo. En realidad, podrían estar perdiendo una de las herramientas más importantes para proteger su salud futura, el sueño. El sueño no es una enfermedad, por supuesto. Y tampoco es una garantía de longevidad. Pero puede convertirse en una pieza fundamental del rompecabezas porque durante el sueño ocurren procesos esenciales para el funcionamiento del organismo. El problema es que muchas personas pasan décadas durmiendo menos de lo necesario, despertándose constantemente o acostumbrándose a sentirse cansadas. Y llega un momento en que dejan de preguntarse si algo está mal porque simplemente creen que así es la vida. Pero sentirse cansado permanentemente no debería convertirse en una característica inevitable de cumplir años. El sueño también nos permite entender algo importante sobre las 5 condiciones que hemos mencionado. Ninguna de ellas aparece completamente aislada del resto de la vida. La salud cardiovascular, el metabolismo, el cerebro, los riñones y la capacidad física forman parte de un mismo organismo. Cuando una pieza se deteriora durante años, puede aumentar la presión sobre las demás. Por eso, la verdadera pregunta no es solamente, ¿tengo alguna de estas 5 enfermedades? La pregunta más poderosa es, ¿qué tan bien estoy cuidando los sistemas que podrían ayudarme a llegar a los próximos 20 o 30 años con independencia? Porque llegar a los 60 sin una enfermedad grave es una buena noticia, pero no debería convertirse en una excusa para bajar la guardia. De hecho, puede ser precisamente el momento para proteger lo que todavía funciona bien. Imagina que tienes 60 años y tu médico te dice que tu presión arterial está controlada, tus niveles de glucosa son adecuados, no tienes antecedentes de accidente cerebrovascular. Tu función renal es buena y no presentas un deterioro cognitivo significativo. No significa que hayas ganado una batalla definitiva. Significa que tienes algo valioso que proteger. Y protegerlo no requiere vivir obsesionado con la enfermedad. Requiere prestar atención a las pequeñas decisiones repetidas. Caminar en lugar de permanecer sentado durante horas. Mantener una alimentación variada y equilibrada. Evitar fumar, moderar el consumo de alcohol. Dormir adecuadamente. Mantener relaciones sociales. Consultar cuando aparece un síntoma nuevo.
realizar los controles recomendados según tu edad y tus antecedentes. Y, sobre todo, no esperar a sentirte mal para empezar a cuidar tu salud. Porque una de las grandes trampas del envejecimiento es pensar que todavía hay tiempo para empezar mañana. A los 40 dices, cuando tenga 50. A los 50 dices, cuando llegue a los 60. Y a veces, cuando finalmente decides hacerlo, descubres que algunas cosas habrían sido mucho más fáciles de prevenir que de recuperar. Pero aquí está la parte esperanzadora, nunca es demasiado tarde para mejorar ciertos hábitos. El cuerpo humano conserva capacidad de adaptación durante toda la vida. No puedes cambiar tu genética ni borrar lo que ocurrió durante las últimas décadas. Pero sí puedes influir en muchas de las condiciones que determinarán cómo vivirás las siguientes. Y entonces volvemos a la pregunta del principio. Si llegas a los 60 sin estas 5 enfermedades, ¿realmente tienes una alta probabilidad de vivir hasta los 100? La respuesta requiere abandonar una idea muy atractiva, pero demasiado sencilla. Porque vivir hasta los 100 no depende de superar una lista de enfermedades. Depende de algo mucho más complejo, y también mucho más interesante, la idea de que llegar a los 60 sin estas 5 enfermedades significa que necesariamente vivirás hasta los 100 suena poderosa. Pero sería incorrecto presentarla como una promesa. No existe una combinación de enfermedades ausentes que pueda predecir con certeza que alguien alcanzará una edad determinada. La realidad es mucho más interesante. Llegar a los 60 con buena salud cardiovascular, un metabolismo saludable, buena función cerebral, riñones funcionando adecuadamente y una buena capacidad física puede significar que has conservado una reserva de salud importante. Y esa reserva puede darte más oportunidades de disfrutar los años que vienen con independencia y calidad de vida. Pero hay una diferencia enorme entre vivir más y vivir mejor. Imagina que pudieras elegir. ¿Preferirías simplemente acumular años en el calendario, o llegar a los 80, 90 o incluso 100 pudiendo levantarte por ti mismo, caminar, conversar con las personas que amas? ¿Tomar decisiones y seguir sintiendo curiosidad por el mundo? Esa es la verdadera conversación sobre longevidad. No se trata de perseguir obsesivamente un número. Se trata de proteger las capacidades que hacen que esos años tengan sentido. Quizá por eso algunas de las decisiones más importantes para tu futuro parecen demasiado simples para tomarlas en serio. Dormir bien. Moverte. Mantener fuerza. Cuidar tu alimentación. No fumar. Vigilar la presión arterial y la glucosa cuando corresponde. Mantener vínculos sociales. Aprender cosas nuevas. Acudir a revisiones médicas. Y no ignorar cambios persistentes en tu cuerpo simplemente porque piensas que son cosas de la edad. Porque envejecer es inevitable. Pero la manera en que envejecemos puede verse influida por muchos factores. Y aquí está quizá la conclusión más importante de toda esta historia. Si tienes 60 años y no padeces ninguna de estas condiciones, no pienses que has llegado a la meta. Piensa que has recibido una oportunidad. Una oportunidad para proteger lo que has construido durante décadas. Y si ya tienes alguna de estas enfermedades, tampoco significa que todo esté perdido. Muchas condiciones pueden controlarse o tratarse, y mejorar ciertos hábitos puede seguir siendo beneficioso. El objetivo no es alcanzar una vida perfecta. Es conseguir que cada año que pasa conserve la mayor cantidad posible de vida dentro de él. Porque quizá la pregunta correcta nunca fue ¿voy a llegar a los 100? Quizá la pregunta correcta sea, ¿qué puedo hacer hoy para aumentar las posibilidades de que, cuando tenga 70, 80 o 90, todavía pueda disfrutar de las cosas que hoy doy por sentadas? Caminar sin miedo. Subir unas escaleras. Preparar tu comida. Abrazar a tu familia. Recordar una conversación. Salir de casa. Reírte con alguien. Despertarte y tener un día que todavía sientas como tuyo. Eso es envejecimiento saludable. Y si algo deberíamos recordar, es esto: tu edad cuenta los años que has vivido, pero tus hábitos ayudan a determinar cómo los vivirás. Si este mensaje te hizo pensar en tu propio futuro, escribe en los comentarios qué hábito de tu salud quieres proteger o mejorar a partir de hoy. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo cuidar tu cuerpo,
tu mente y tu bienestar después de los 50, suscríbete al canal. Porque cumplir años es inevitable. Envejecer sin propósito no tiene por qué serlo.